Ahora la asambleísta Quesada. Gracias, señor presidente. Para ocuparme minutos le he pedido al señor secretario que me ayude con un apoyo visual. Por favor. La finalidad de esto, lo voy a hacer bien cortito, es primero hacer notar las divergencias que existen en el abordaje de este gravísimo problema y segundo, enfatizar en que no solamente estamos hablando de un problema que le compete a la República del Ecuador. En ese sentido, nosotros supongo que bastante de nosotros hemos revisado un artículo que ha salido en prensa escrita colombiana. En ella se señala una serie de argumentos que algunos analistas gratuitamente han comentado como una manera de justificar esta agresión que hemos recibido de parte del gobierno de Colombia, en el cual, como dice ahí, señalan Colombia tiene suficientes argumentos jurídicos y políticos para defender su decisión de realizar en suelo del Ecuador la operación militar. Continúan, el derecho internacional tuvo un punto de quiebre a partir de los atentados de los 11 de septiembre que le permiten al Consejo de Seguridad adoptar una resolución admitiendo la urgencia de la lucha contra el terrorismo. De acuerdo a ello, el derecho internacional daría la razón a Colombia, pues para Colombia esa situación es determinante en este caso. Cabe dejar bastante claro que la lucha contra el terrorismo nunca la ha asumido el Ecuador ni ninguno de los gobiernos de nuestra patria y tampoco le hemos llamado a ninguna potencia, a ningún país extranjero que asuma la participación como superhéroe en esta guerra contra el terrorismo. El terrorismo, dice, lo único que se sabe es que es el acto de infundir terror por medio de la violencia. Es súper importante que tengamos en cuenta, compatriotas, que la comunidad internacional no ha adoptado una definición oficial de terrorismo o terrorista. Las definiciones de terrorismo o terrorista se definen en función de un delito y los delitos a la vez en función de una serie de convenios. En este punto reside una de las mayores polémicas que se da en torno al terrorismo, que es la libre interpretación de este concepto y por lo tanto en hacer la guerra en función de un terrorismo de acuerdo al libre juicio de las potencias y los países que luchan contra el terrorismo. En el fondo una realidad es cierta y es que cada uno define qué tipo de terrorismo es. Cuestionémonos quién es el terrorista aquí. Bush concede a la CIA licencia para asesinar a cualquier lugar en cualquier lugar del mundo. CIA puede eliminar a cualquier sospechoso de formar parte o colaborar con cualquiera de las organizaciones incluidas en las listas que maneja el Pentágono. Les recuerdo yo, probablemente porque provengo de ese país, que en Latinoamérica y en Chile específicamente, durante la década del 70, la CIA colaboró y entregó una lista completa con al menos 20.000 nombres de compañeros de izquierda que tenían que ser asesinados y otros 3.000 al menos que tenían que ser encarcelados el día 11 de septiembre en el que se produjo el golpe. En la actualidad continúa funcionando y esta legalidad terrorista impulsada por el imperio se ha montado, por ejemplo, en el campo de Guantánamo, donde se aplican abiertas torturas y campos secretos de Afganistán y demás. Aún asumiendo esta discrepancia, aún asumiendo que podríamos tener una diferencia en cuanto a la aplicación de terrorismo y siguiendo la comunicación internacional, entonces veamos las cartas internacionales. En la Carta de Naciones Unidas, en el preámbulo, todos los países que adscriben, en el cual se encuentra Colombia y Ecuador desde 1945, incluidos otros 31 más, señalan: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y sigue a crear, a promover, etcétera, se comprometen a respetar esta Carta de Naciones Unidas que, como sabemos, se ha visto claramente violada por el gobierno de Colombia.
Si seguimos revisando las cartas, llegamos también a la Carta de Organización de los Estados Americanos, cuya primera parte, en el capítulo primero, Naturaleza y Propósito, señala: los Estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y justicia. Recuerdo que en esta también se encuentran inscritos Colombia y Ecuador. Fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. Aún concediendo el beneficio de que ésta se trataba de una guerra contra el terrorismo, existe una Convención Interamericana contra el Terrorismo. Esta fue aprobada en la primera sesión plenaria casi 10 meses después del ataque a las Torres Gemelas. En este se señala que, reafirmando que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto al derecho nacional e internacional, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas para preservar el Estado de Derecho, las libertades y los valores democráticos en el hemisferio, elementos indispensables para una exitosa lucha contra el terrorismo. Este extracto proviene también de los primeros incisos. Encontramos su extensión en el artículo 15 de Derechos Humanos, en el que se señala que las medidas adoptadas por los Estados parte de conformidad con esta convención se llevarán a cabo con pleno respeto al Estado de Derecho, cuestión claramente violada en esta situación, los derechos humanos, que no cabe ningún cuestionamiento también de su violación, y las libertades fundamentales. En añadidura, el segundo señala: nada de lo dispuesto en la presente convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional. En particular, la Carta de las Naciones Unidas, a la que ya hice referencia, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Con esto, compatriotas, señor asambleísta, queda evidenciada y en el fondo se resuelve una preocupación, quizás una visión que puede darse, que se trata solamente de discursos los que aquí se han vertido. Se trata de pruebas, de hechos. Creo que lo presentado y lo que se ha discutido hoy día durante la OEA exigen no solamente una postura que claramente nos compete como defensores de lo que ha pasado en nuestra República del Ecuador, pero se exige también una respuesta en cuanto a la violación de nuestros derechos humanos, porque jamás el Ecuador ha aceptado participar ni ser cómplice de la política del terrorismo, jamás ha participado tampoco en luchas que justifiquen, como en la práctica sí lo hacen las resueltas por los Estados Unidos y ahora Colombia, bueno, hace algún tiempo, la violación de los derechos humanos. Ante todo, señor presidente y compatriotas, somos seres humanos y nos merecemos el mínimo trato como tales. Nuestro paradigma como país, como región y también con la demás comunidad internacional ha sido contraria totalmente al paradigma de la seguridad nacional. El paradigma que hemos asumido como Asamblea Constituyente, como país, como región y como comunidad a través de los tratados ha sido el paradigma humanitario. En ese sentido, señor presidente, hacemos un llamado no solamente en defensa de nuestra nación. Hacemos un llamado a los organismos internacionales a que se cumpla el lineamiento medular de las cartas firmadas por la mayoría de los países del mundo, por la ONU, por la OEA, en que se establece el máximo compromiso que podríamos asumir con la humanidad y que tiene que ver con la preservación de la paz y la seguridad internacional. Concretando lo expuesto, solicito que se haga en el acuerdo que estamos elaborando una añadidura precisamente coherente con lo que acabo de exponer, en el que se incluya enfáticamente en un octavo punto, hacer un llamado a la solidaridad internacional para condenar actos de violación a la soberanía e integridad de los Estados y al respeto al principio de primacía de los derechos humanos en cualquier situación de conflicto interno o externo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Reyes.